Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 49. 10 Irae. Parte 6. Los escasos minutos de una guerra en la que dos ejércitos opuestos se enfrentaron y adoptaron posturas por nacionalismo, fervor o simple orgullo deberían haber dejado el aire plagado de tensión. Sin embargo, algo no estaba del todo bien y no les sentaba bien a muchos soldados del ejército de Restice. El soplo del viento hacía eco del ondear del estandarte imperial del Imperio Ba'aruth sostenido en alto por sus silenciosos abanderados. Sus valientes figuras vestidas con armaduras de malla acolchadas en oro para destacar en medio del mar de placas de plata y bronce de la legión los hacían distintos. Tenían la espalda muy recta y sus agarres estaban inusualmente tensos. ¿No se están burlando? Un soldado de Restice entrecerró los ojos y murmuró distraídamente. ¿Dónde estaba el orgulloso imperio rebosante de estridente coraje y orden? Ahora todo parecía como si estuvieran esperando únicamente una pira funeraria. Están en silencio. Otro soldado le dio un codazo a su compañero más cercano. Fue realmente extraño tal como suceden estas cosas. Incluso los dignatarios que se reúnen formalmente, se lanzan blasfemias unos a otros y luego declaran la guerra llegaron tarde para actuar del lado del Imperio Ba'aruth. Los representantes de Restice estaban genuinamente desconcertados y susurraban entre ellos, sin estar seguros de seguir la tradición ya que el imperio no parecía cumplirlos estrictamente. ¿Podría ser una nueva estratagema? René reflexionó, mirando hacia Klimb a su lado con preocupación. Se suponía que debía estar con Shirou, y técnicamente estaba solo unos momentos antes, pero se había excusado por un momento en lugar de ir al baño de damas. Una excusa, en verdad, concedida. Se dirigió en dirección al ejército permanente donde su guardaespaldas designado se estaba armando con armadura y acero. Ella era la princesa dorada, famosa por su previsión, ingenio y capacidad que eclipsaban a sus compañeros y hermanos. Y ella se sentía inquietantemente incómoda. Una parte de Renner todavía dudaba si era la elección correcta traer a Klimb a la guerra como su guardia, pero aún así era más seguro con ella que con otros decididos a hacerle daño en el palacio. Aún así, Renner debía permanecer en el lugar más seguro del ejército de Restice, lo que significaba que Klimb también lo estaría. Tales consuelos fueron suficientes para apaciguar el mal presentimiento que se acumulaba en su interior, pero no lo suficiente como para disiparlos por completo. Es peligroso, princesa. Si pudieras devolverle el lugar al herrero en la retaguardia. Eres la esperanza de la familia real. Un guardia se inclinó hacia el oído de Renner e insistió en que regresara. Renner lo entendió, pero no iría sola. Klimb, gritó, viendo a Klimb animarse con un conjunto de armadura de gran tamaño, una tontería de sus celosos compañeros sin duda. Princesa. Klimb saludó y su armadura hizo ruido. Volvamos. Un protector debe permanecer al lado de los protegidos, ¿no? Dijo Renner, vigilando a los demás que habían detenido intencionalmente a Klimb. Disculpas. Klimb rápidamente sacudió la cabeza y caminó hacia Renner, quien finalmente sonrió levemente en voz baja. No te esfuerces más de lo que puedas, aconsejó. Sin embargo, Klimb no hizo ninguna promesa y se alejó de la mirada de Renner. Era lo mejor que iba a sacar de él. Al regresar a la retaguardia del ejército, Renner y Klimb se detuvieron para ver a Shirou entrecerrando los ojos en dirección al Imperio Ba'aruth. Sir Momon y Lady Nave también estaban cerca, pero había una sensación de tensión en el aire que se negaba a disiparse. Momon tenía los brazos cruzados y su comportamiento parecía cauteloso, mientras Nave fruncía el ceño constantemente. Los representantes se reunirán pronto con los funcionarios del imperio. Shirou le preguntó a Renner. Iba a ser parte de la delegación para ver si de alguna manera podía llegar a un acuerdo de paz antes de que comenzara la violencia. Difícil de decir. Renner admitió. Dada la falta de iniciativa del imperio para corresponder a la costumbre tradicional de guerra, parece poco probable. ¿No lo sabes? Si no, mira de cerca. El conde Bolvarrow parece a punto de ofenderse, y los otros nobles no parecen diferentes. A lo sumo, el imperio tiene unos minutos más antes de ordenar a la vanguardia del ejército que avance para un combate inicial. Renner apartó su atención de Klimb y frunció el ceño mientras miraba a Shirou. ¿Qué harás ahora?
Su padre le había pedido que observara y emitiera juicios basados en sus observaciones. La interferencia directa a costa de su propia vida o la de Klimt no estaba en su consideración. Si Shiro insistiera ciegamente en ir solo en este punto, ella no dudaría en negarse a seguirlo. Ella no participaría en una tarea tonta. Shiro frunció el ceño y volvió a examinar el lado del Imperio Byarunt. Sus propias experiencias de la vida le habían ayudado a determinar que algo andaba completamente mal con el ejército contrario. Su silencio no se debió a confianza o desinterés, sino a algo mucho más primario. A través de los ojos reforzados de Shiro, pudo ver gotas de sudor en las cejas de los soldados del Imperio, muchos de los cuales incluso temblaban con sus armaduras. Algo simplemente no estaba bien. ¿Por qué estaban tan asustados? El conde se ha impacientado, dijo Renner, la acción de los nobles capturada en sus ojos. La vanguardia marcha para tantear el terreno, para provocar e incitar. Tal como dijo Renner, una contingencia de soldados de infantería de Restice comenzó a marchar mientras el Calvario permanecía en posición para reaccionar ante cualquier señal de agresión del ejército del Imperio. Junto con la vanguardia, los lanzadores de magia se dispersaron entre los grupos que se acercaban para lanzar una defensa mágica en caso de que comenzaran a llover hechizos de nivel de artillería desde el lado del Imperio. Acercándose con razón y con aire de precaución, la vanguardia mantuvo su concentración elevada. El Imperio Baharut era un enemigo formidable de Restice, y desde la revolución del Emperador Sangriento, se corrió la voz de que el poder del Imperio solo se fortaleció bajo sus políticas. Numerosas décadas de constantes guerras anuales habían dejado a los veteranos endurecidos y acostumbrados a las tácticas del otro lado. El lanzador de magia, Fluder, del lado del Imperio, corría un peligro considerable cuando su magia se lanzaba junto con su unidad de usuarios de magia. Otras tropas terrestres armadas con armaduras de calidad de Legión del Imperio también se consideraban tanques ambulantes en el campo de batalla. Las flechas de los arqueros podían buscar incluso el más mínimo espacio en las articulaciones, por lo que la unidad de vanguardia de Restice se centró en la defensa mágica ya que el Imperio había revolucionado el uso de los lanzadores mágicos en la guerra. Acostumbrada al otro lado, la vanguardia ya pintó un cuadro de cómo responderían las fuerzas del Imperio enviando su propia infantería después de comenzar un bombardeo mágico. Incluso si la magia fuera bloqueada, un peaje en Restice sería inevitable después de desplegar preciosos pergaminos mágicos para interceptar. Sin embargo, la perseverancia, la armadura y la voluntad podrían ayudar a mitigar la pérdida y la fatiga. Eso y pociones de vitalidad. Fue con esta suposición que la unidad de vanguardia de Restice ya sostenía botellas de pociones mientras apuntaban sus pergaminos hacia el cielo. Mientras tanto, la infantería de tierra marchaba más rápido para aliviar la presión sobre la última fila a la que tenían que defender. La respuesta fue inesperada. No comenzó ningún bombardeo y tampoco se desplegaron los primeros caballeros del Imperio. Más bien, con un ruido ensordecedor, la vanguardia del Imperio se separó rígidamente en el medio para revelar la fuente del sonido. ¿Qué es eso? La expresión de Klimt se contrajo con ansiedad en la distancia, el rostro de Renner se volvió blanco. Una presión sofocante llenó el aire con un escalofrío siniestro. La pesadez pertenecía a una capa de oscuridad que exudaba de los seres que avanzaban a través de los huecos del ejército de Baharut hacia la vanguardia de Restice. Un demonio alado avanzó en el espacio que dejaron los soldados del Imperio Byarunt. Con una armadura de placas y una máscara de hueso de cráneo, un monstruo gigante caminaba con una alabarda negra en la mano. Las cuencas de los ojos brillaban con un color rojo apagado, y cada respiración liberaba un vapor de niebla a través del hueso blanco. Era conocido como Abyss Demon, una invocación del Flor Guardián, Demiurge. A ambos lados de Abyss Demon había entidades conocidas como Evil Lord Orat y Greed, ambas también subordinadas a Demiurge. Abyss Demon fue el foco central ya que su apariencia encajaba más con la imagen de un demonio malvado a los ojos de los humanos. Urat puede haber sido incluso mejor con su cuerpo voluminoso y su carne musculosa y ondulante, pero Abyss Demon tenía un mejor equilibrio entre terror y delicadeza. Por otro lado, Greed parecía un humano con alas de murciélago y una armadura de placas.
Él también podría haber desempeñado el papel de Abyss Demon, pero realmente no había necesidad de discutir sobre quién desempeñaba cada papel. El objetivo final era lo que importaba. Detrás de Abyss Demon y Evil Lord Orthangrad, un aura de magia oscura brilló antes de dispersarse en el suelo. La tierra se agrietó y se desmoronó cuando manos con trozos de carne en descomposición brotaron del suelo. Al encontrar un punto de apoyo, las manos agarraron y arrastraron a numerosos muertos vivientes que esperaban bajo tierra hasta el campo de batalla. Conmocionada por la repentina introducción de un tercero, la unidad de vanguardia de Restice se congeló cuando un silencio espantoso se apoderó de la zona de guerra. Retirada. Nadie sabía qué comandante había dado la orden primero, pero lo que estaba claro fue el efecto inmediato que tuvo en la moral cuando Abyss Demon dirigió a los no muertos hacia adelante. Malditos bastardos, el imperio se ha puesto del lado de los demonios. Ni siquiera tienen el coraje de negarlo. Los no muertos inmediatamente llegaron a la vanguardia de Restice atrapados en una trampa. Levantando sus armas, los principales caballeros de la vanguardia empuñando escudos de torre, formaron un muro. Abrazadera. Gritaron desesperadamente cuando los no muertos se estrellaron contra su acero. El poder inicial del ataque fue mucho más allá de lo que cualquiera de los caballeros de Restice podría haber, excepto la fuerza de los no muertos lo suficientemente grande como para rivalizar con la de una bestia que carga. Maldita sea. Maldiciones y gritos resonaron cuando los no muertos más grandes golpearon los escudos de las torres como un toro a la carga. Las fuerzas del imperio apartaron la mirada con los puños cerrados y las palmas sudorosas. Iba a ser una masacre. Con la caída de los caballeros de la torre, las secciones más internas de la vanguardia se volvieron vulnerables. Los soldados aterrorizados comenzaron a usar sus pergaminos mágicos, mientras las unidades a distancia comenzaron a preparar sus arcos y flechas en vano. Rápidamente se disparó una magia de clase de artillería, pero la desesperación coloreó los ojos de la vanguardia cuando el demonio del abismo levantó su alabarda y neutralizó el ataque con solo el viento producido por su movimiento. Ese viento cortante continuó hacia adelante y cortó la carne del encantado cuerpo de infantería blindado y a distancia. Una mujer caballero vio su vida pasar ante sus ojos cuando el viento cortante golpeó su cuello, pero una fuerza repentina la arrastró fuera de su alcance en el último segundo. La caballero levantó la vista y vio a Brenunglaus jadeando por respirar y completamente aterrorizado mientras la derribaba. Levantándose con piernas temblorosas, Brain y la caballero tuvieron el tiempo suficiente para mirar hacia arriba a varias espadas que se atrevían a interceptar los ataques del enemigo. Brain había elegido evitarlos y salvar al lanzador de magia porque le faltaba confianza para bloquear, pero los otros dos eran diferentes. «De ustedes tres», tartamudeó la mujer caballero mientras le venían a la mente varios informes sobre los héroes de la capital. Un hombre majestuoso con un yukata púrpura quitó con gracia la suciedad de su espada de 2 metros de largo antes de apoyarla sobre su hombro. Sasaki Kojiro, un genio espadachín inigualable que empuña una espada del infinito. «Muy desagradable», dijo Sasaki mientras tomaba una postura y rápidamente dividía en dos una ola de no muertos. Frente a los ojos de Sasaki estaban el demonio del abismo y la ira y la codicia del señor maligno. Sasaki ensanchó su espalda bajo el silencio ensordecedor de sus propios aliados. A su lado, otro espadachín se acercó y desenvainó su espada corta, un tachi, y su espada larga, su katana. El espadachín recogió su cabello plateado y liberó su nerviosismo de un solo aliento. «Miyamoto Musashi, portador errante de la espada del vacío. Me quedo con el más fuerte, Kojiro», dijo Musashi mientras arrastraba la fuerza a Brain a su lado. El lanzador de magia le agradecía profusamente. «Cerebro. Me gustaría rechazarlo». El color abandonó el rostro de Brain mientras evaluaba la figura del demonio del abismo. Sasaki se rió entre dientes ante la firmeza de la negativa de Brain. «Recuerda, un espadachín no debe retroceder ante la adversidad», dijo Sasaki de buena fe. «Sí, se resisten ante la muerte». Brain podía oír sus dientes castañetear. «Mi espada no perdería ante un demonio y la tuya tampoco». Musashi también le ofreció 2 centavos. Sasaki y Musashi luego empujaron a Brain, que lloraba, hacia adelante.
En cuanto a los otros no muertos, no tuvieron más remedio que confiar en el ejército de vanguardia de Restice para defenderlos. Abyss Demon y los Evil Lords no parecían débiles bajo ningún estándar. Brain tragó audiblemente, pero para entonces, Musashi y Kojiro ya estaban cargando hacia su oponente, dejando al demonio del abismo como si los dos hubieran considerado al jefe el más débil. Las rodillas de Brain temblaron mientras apresuradamente sostenía su espada. Barra. A la unidad de vanguardia de Restice no le fue bien. Los adversarios a los que se enfrentaban no eran solo muertos vivientes normales, sino que eran mucho más fuertes que cualquier cosa con la que se hubieran enfrentado en el Nuevo Mundo. Los ojos de un caballero se abrieron cuando su armadura se abolló y su casco fue arrancado por manos frías e indiscretas. En el segundo siguiente, un mordisco le cortó la yugular y chorros de sangre mancharon los alrededores. Unos pocos minutos más tarde, un nuevo no muerto blindado se levantaría. Al ver el estado de su vanguardia, se dio la orden de apoyar y rescatar antes de que los no muertos pudieran superar la línea defensiva de Restice. Al ver todo esto suceder desde la retaguardia del ejército central, Shirou no pudo quedarse quieto. Shirou sabía que no debería haber estado en la última línea, Diablos se había opuesto a ello, pero los caballeros al mando habían insistido en que simplemente no era tácticamente sólido. Bueno, tácticamente ya no importaba. Estaba demasiado lejos para simplemente proyectar armas y dispararlas, pero eso no significaba que no estuviera sin opciones. Se agregaron aliados a la mezcla, pero si había un hecho en el que Shirou confiaba, era que nunca fallaba en su objetivo. Un arco negro más alto que él apareció en sus manos, llamando la atención de quienes estaban cerca de él. Momon parecía curioso, pero Nabe parecía el más desconcertado. Había visto por qué Lorains había considerado a Shirou como un humano honorario, pero el alcance de este Shirou hasta la batalla distante estaba mucho más allá incluso del campo de ataque de un guardabosques. Sin embargo, Shirou se movió con una convicción de absoluta seguridad. Peor aún, Nabe se mordió los labios mientras Shirou trazaba una versión idéntica de las espadas de Momon y las retorcía en flechas que seguramente infligirían daño más allá de cierto umbral. Tragando secamente, Nabe miró al actor de Pandora y le indicó con los ojos si esto estaba bien o no. El actor de Pandora se encogió de hombros, pero no tuvieron más remedio que no interferir si deseaban mantener la relación de Lorains con Shirou. Observaron en silencio. Shirou levantó su arco y apuntó, pero se detuvo cuando una tormenta de pétalos de rosas rojas salió al campo en la forma de un inolvidable emperador romano. Nerón Claudio César Augusto Germánico, último emperador de la dinastía Julio Claudia. Las rosas rojas hacen que los corazones florezcan con valentía en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que temes? Nero irrumpió en escena con molestia y frustración reprimidas después de matar al demonio que la vigilaba. Desde el momento en que Hirnith y los demás fueron tomados como rehenes por los demonios, la cooperación fue simplemente una excusa para el trabajo forzado. La cabeza era capturada y la cabeza determinaba el destino del cuerpo. Los demonios, débiles y fuertes, se infiltraron en las filas del imperio hasta que cualquier oposición fue apagada por manos con garras. Nerón ya no podía quedarse mirando las cosas. Por breve que haya sido su tiempo en el Imperio Baharut, eso solo la había hecho sentir cada vez más nostálgica. Los laureles dorados, el tapiz rojo y la bulliciosa ciudad gobernada por el dominio de un emperador con las opiniones de un senado o consejo de miembros vestidos con togas blancas. Hubo una época en la que una república se convirtió en un imperio. Roma. Su Roma. Sí, eso era correcto. Existió tal lugar y tiempo. Baharut era el mismo en su apariencia y cultura. Si todos los caminos conducían a Roma, entonces un camino que cruzaba mundos había llevado a Nerón hasta allí. Por el Estado y el pueblo. Por el valor y los honores a los dioses. Nero gritó, atravesando las hordas de muertos vivientes con una espada que se encendió en llamas. Hirnith y los demás del Imperio Baharut guardaron silencio ante la exhibición. Arche abrió mucho los ojos. Nerón sacó su espada y las llamas envolvieron una pared de carne y huesos en descomposición. Deja que Venus sea mi juez. Aguanta y mantente firme con convicción. Si vamos a morir o ser recordados, será como cobardes y cabrones, o como poderosos legionarios del imperio. Perros. Cerdos. Putas.
¿Dónde están los verdaderos guerreros del imperio? Hirnif frunció los labios mientras los otros miembros de los 4 caballeros imperiales rechinaban los dientes ante las reverberantes palabras. Sin embargo, ninguno del lado del imperio Ba'aruth se movió a la ligera, los demonios mezclados entre sus filas irradiaban malicia. Sin embargo, Nerón ya no podía permitir que eso la disuadiera. Me vinieron a la mente los campos en guerra de Yggdrasil, acompañados por las ventajas de liderazgo de Nerón en comparación con César, Calígula y los demás. El camino de las rosas. Las acciones de Nerón estaban estimulando la fortaleza de aquellos sumidos en un pantano de dudas e indecisión para hacer lo que sabían que era correcto. Sin embargo, parecería que la limitación era demasiado grande. Todos los ojos se volvieron hacia los demonios que estaban detrás de Hirnif, Fludel y los caballeros imperiales que tenían el mando más alto en la guerra. Incluso si el ejército del imperio se rebelara contra los demonios, carecerían de la dirección adecuada sin los llamados del emperador. Nero se mordió los labios y miró en dirección a Hirnif y los demás acosados por los aliados del demonio. Sus llamas salvaron a varias de las fuerzas de vanguardia de Restice que la miraron boquiabiertas, y un miembro de Ba'aruth se movió para salvarlos. Sin embargo, una cosa estaba clara. Nero era humano al igual que aquellos en el imperio Ba'aruth y Restice eran humanos. Contra los demonios, ¿qué importaban las sutiles diferencias entre nacionalidades? Los corazones comenzaron a latir salvajemente, un área de efecto invisible que emanaba de las rosas rojas a la deriva. La culpa por la inacción se convirtió en un resentimiento creciente. Sucedió entonces cuando Nerón dudaba si concentrarse en salvar solo a sus aliados y retirarse para reagruparse. Clam, golpe. Espadas de acero retorcidas ensartaron a los demonios infernales, que mantenían como rehenes a Hirnif y a los demás, atravesándolos en sus corazones y conduciéndolos al suelo. El acero que sobresalía mantuvo a los demonios en posición vertical, sus expresiones se volvieron vacías a medida que la vida abandonaba rápidamente sus ojos. Las pupilas de Nero se dilataron antes de que ella girara la cabeza en la dirección de las flechas, como lo hacían todos los demás. Solo Nerón podía ver claramente a pesar de la distancia con sus sentidos mejorados. Sabía de quién era este trabajo. Pretor. El semblante de Nero se iluminó, sintiendo como si el peso sobre sus hombros finalmente se hubiera quitado. Liberado de la influencia de sus demonios captores, Hirnif rápidamente puso su mente a toda marcha. Tragó, recordando las cartas que había recibido relacionadas con Roble Holy Kingdom, y la advertencia del regreso de los Evil Lords. Roble había sabido de los demonios desde el principio y había estado advirtiendo sobre ellos a otros reinos. Ahora no era el momento de insistir en esas cosas. Había algo más importante que hacer. Más importante que la guerra actual y los resentimientos contra Restice. Esta era una cuestión de orgullo y honor nacional. Soldados. A las armas. Hirnif no desperdició la oportunidad y declaró la guerra. Caballeros imperiales y legiones del imperio, dejen a un lado el miedo y purguen la traición de los demonios. Hirnif dio las órdenes en las que todos los demás ya estaban pensando después de que Nero tomó la iniciativa de romper los grilletes de la mente y el cuerpo que pesaban sobre el imperio. Reunión hacia la Rosa de Olimpia. Un coro de gritos animados resonó por todas partes. Un escalofrío recorrió la espalda de Nero, se le puso la piel de gallina en el cuello mientras la energía mágica giraba ansiosamente a su alrededor. Asintió Nero. A ambos lados de ella, las tropas comenzaron a alinearse, formando unidades lideradas por comandantes más pequeños que daban órdenes. A pesar del miedo que afloraba en sus ojos, eligieron permanecer y luchar donde otros habrían huido. Ese era un símbolo de valor. Un suspiro escapó de la boca de Nero, su atención se centró en los demonios que quedaban por derrotar mientras los 3 espadachines distraían a los comandantes enemigos. Reunido bajo el mando de Nerón, el ejército del imperio Ba'aruth pronto formó una cohorte que recuerda a las grandes legiones de la temprana República Romana. La gente estaba mirando. Nerón no necesitaba otra motivación como ex emperador. Desde el mar hacia el oeste, desde las islas británicas hasta las tierras extranjeras de Egipto y Jerusalén, se formó un poderoso imperio que dominó varias épocas. Hombres de armas. No necesitamos el poder de las mimadas muchachas del pueblo, sino el de 1000 hombres valientes. Nerón levantó su espada de fuego y apuntó cruelmente al enemigo. Nuestras espadas cortan la tierra.
Gritos lejanos. ¿Sí? 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 Nuestras lanzas se elevan hacia los cielos. El clamor de las armas. Clac, tintineo. Y nuestro grito resuena en Lején. Nero giró su mirada hacia el ejército reunido, la energía mágica aplastó a los demonios aún entremezclados en las filas de la legión. Luego, los ojos inyectados en sangre de sus aliados afectados por una mejora invisible que mejoraba sus habilidades varias veces les trajeron una muerte rápida. Toquen los cuernos y aprieten los flancos. Que escuchen el fervor de nuestro Barritus, grito de batalla. Nero golpeó rítmicamente el pomo de su espada en un escudo que abordó desde un caballero cercano, y rápidamente, los demás gradualmente comenzaron a imitarla torpemente. Nero contuvo el aliento y comenzó a dejar escapar un suave gruñido a través de su garganta antes de que más y más comenzaran a unirse a ella. Comenzó como un murmullo bajo y gradualmente creció hasta convertirse en un fuerte rugido. Los ojos de Nero temblaron cuando su boca se abrió inexplicablemente en recuerdo de un grito que nunca será olvidado. Por la gloria del imperio. La orden de cargar se convirtió entonces en un grito de unidad que resonó tanto en el pasado de un mundo lejano como en el presente de otro. Senatus Populusque Romanus. Nero gritó, liderando la carga. SPQR. Dedica esta victoria a Marte y al gran fundador. Gracias por leer. Y feliz año nuevo a todos. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z